Honramos al Señor por todas las cosas que Él hace, por todas las bendiciones que recibimos de parte de Él, porque Él inspira nuestros corazones, alienta nuestras vidas. Creo que ninguno de nosotros podemos negar que lo más precioso que nos ha sucedido es conocer a Jesucristo. Si cada uno hacemos remembranzas sobre de dónde el Señor nos ha sacado, dónde el Señor nos encontró, en qué circunstancias Dios llegó a nuestra vida, no podemos negar que ha sido lo más precioso y lo celebramos. Por eso estamos en casa, para celebrarlo, porque hemos visto la bondad de Dios extendida hacia nuestra vida, y ese es motivo suficiente para poder bendecir y exaltar el nombre del Señor. Así es que si Dios pone en tu corazón decir gloria a Dios, puedes decir gloria a Dios, no te mortifiques, este es el lugar para hacerlo. Si Dios pone en tu corazón decir un fuerte aleluya, no importa, di un fuerte aleluya, al contrario, es un motivo de inspiración para todos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno es Dios. Buenísimo, amén. Usted sabe que ahora que he estado viajando por toda la República, ya casi toda la República dice buenísimo. Así es que ustedes se tienen que poner muy al tiro y cada vez decir mejor buenísimo, porque sin duda Dios se excede y Dios hace cosas maravillosas. Hoy iniciamos con una serie nueva que se llama Asuntos del Corazón. Asuntos del Corazón. Y qué maravilla que podemos arrancar con el Día del Niño, porque justamente si hay algo que nace y crece en el corazón de Dios, tiene que ver con asuntos muy particulares que Dios hace denotar a través de la vida de los pequeños. Cuando usted ve a su hijo, no solamente por la obligación o la responsabilidad de tener que cuidarlo, atenderlo, ayudarle en el proceso de crecimiento, pero lo ve como aquel ejemplo que Dios ha traído a su hogar para seguir creciendo en gracia, en estatura y en sabiduría delante del Señor. Entonces las cosas cambian de perspectiva. No se mira igual a los hijos, no se atienden igual las cosas, sino que en medio de ellas podemos también tener una oportunidad para seguir creciendo en aquellos asuntos del corazón que son pertinentes al corazón mismo de Dios. Por eso le he denominado así. Y la intención es el hecho de que ahora que nos estamos moviendo hacia el tiempo donde esperamos celebrar Pentecostés, por allá de la primera semana de junio, podamos llegar con los asuntos del corazón resueltos. Porque creo en mi corazón que si hay un ambiente o un momento donde Dios puede manifestar su gloria, es justamente en ese tiempo donde los asuntos del corazón queden resueltos y podamos tener la libertad para experimentar el mover y el toque de Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero atender un pasaje que para muchos es conocido, y me refiero justamente a ese pasaje que encontramos. Son dos pasajes en particular muy pertinentes hacia los pequeños. El primero de ellos está en Mateo capítulo 19, y luego encontramos partiendo del verso 13, verso 15, y luego encontramos el pasaje que encontramos en Lucas 2:52, donde también encontramos alguna enseñanza muy detallada al respecto de lo que el Señor anhelaba o deseaba en el corazón de cada uno de los pequeños, y eso se convertiría para nosotros en un asunto importante, para poder ver y escuchar y crecer en la realidad de Jesucristo para nuestra vida. Y quiero llevarlo a considerar esa realidad. Vamos primeramente a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, partiendo del verso 13, que dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre de ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Después dice: pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan,
pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Lucas 2:52 dice: pero Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay algunas cosas importantes que quiero que podamos notar dentro de estos pasajes. Lo primero es que había una actitud en ese momento muy positiva de parte de algunos padres que intentaban acercar a los hijos a Jesucristo. Y después observamos una actitud un poco reprensiva de parte de los discípulos, donde ellos, por el concepto conocido del ambiente en el que caminaban, pensaban que los pequeños eran una molestia a Jesús. Pero Jesús les hizo entender y notar, aún en medio de ese momento, había una enseñanza particular en Jesucristo, en ese acto particular, y era el hecho de que la sociedad pudiera entender que los pequeños eran una parte importante en el desarrollo, en el crecimiento, no solamente del reino de Jesucristo, sino aún de la sociedad en general. Nosotros, quizá en forma muy particular, buscamos el desarrollo de nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos sobresalgan, queremos que sean destacados, queremos que tengan herramientas muy propias para poder hacer frente a las circunstancias de la vida. Pero en el concepto de Dios, y esto es la parte importante, Dios no estaba remitido específicamente a esa forma muy propia de los padres de decir: quiero que mis hijos sobresalgan, sino en el entendimiento era de que ellos pudieran ser, a través de una enseñanza pertinente y propia en el tiempo, pudieran ser un agente de transformación para el futuro, para que las sociedades en las que ellos vivieran no vivieran atados a los mismos aspectos tradicionales de la vida, que impidieran ver a través de la experiencia del pequeño que había una capacidad hacia el futuro de cambio, de transformación, si instruíamos propiamente a nuestros hijos. Así es que si usted lo observa, no es solamente el hecho, para Jesucristo no era simplemente el hecho de reconocer que Él amaba a los niños, sino que era un medio importante para transformar la sociedad en la que se movían. Cuando usted mira a su hijo como un agente de Dios para transformación de la sociedad, las cosas cambian. Y usted le va a decir: hijo, Dios te levantó para este tiempo, para transformar el mundo. Y créaselo. No solo es una declaración positiva, es una declaración establecida por Dios, para que nuestros hijos puedan apuntar hacia el futuro en condiciones diferentes. No es solamente llenarle a la cabeza a los hijos de pensamientos positivos, porque los pensamientos positivos pueden fallar en el camino y pueden frustrar a su hijo. Pero cuando usted le llena la cabeza de pensamientos de Dios, las cosas son diferentes. Recientemente leo un libro que se llama Pensar como Jesús. Lo escribe George Barna. Y el autor de este libro dice que no se trata específicamente de recibir conceptos en la vida para atender una filosofía específica de aprendizaje. Pero dice, en efecto, la intención de conocer los conceptos de Dios es para que en nuestra experiencia constante y permanente dejemos de pensar como nosotros, para que en automático y por inercia estemos pensando como Jesús, y que nuestros actos lleguen en consecuencia por esos pensamientos que han sido transformados por nuestra experiencia directa con Jesús. ¡Qué maravilla de Dios! Quiere decir que usted sí puede pensar como Jesús, porque lo que transforma nuestra capacidad de pensamiento es el tiempo que nosotros dedicamos para estar con ellos. Por eso usted a veces escucha que sus hijos casi hablan como usted, casi piensan como usted, casi hacen como usted, porque es el ambiente que usted genera, es el espacio que usted crea, es lo que ellos ven, ellos lo que ellos perciben, y es lo que empieza a crear en ellos ese contenido importante que los va a llevar a desempeñar conductas esenciales. Ahora, esto implica también que el hecho es que no solo reciben información, pero que sus decisiones están basadas o están hechas en un fundamento diferente.
Por eso el Señor Jesucristo le decía, hey, algunos padres con una actitud correcta decían, aquí están nuestros hijos. Quizá la intención de ellos era que ellos recibieran una atención preferencial de parte de Jesús, porque entendían que Jesús era una figura. Y a algunos así nos pasa, ¿no? Cuando vemos una figura pública por ahí, ahí le aventamos al niño, ¿no? Yo no puedo llegar, pero ahí sale el niño volando para que lo toquen o lo distingan frente a las multitudes. A mí me tocó una vez, estando por ahí en la zona de la Basílica de San Pedro, ahí en Roma, que hubo una de esas misas que se hacen de pronto, y estaba por ahí el señor Papa, y por cosa yo creo que de curiosidad mía, se terminó la misa y yo me seguí quedando ahí, me acerqué hasta el frente y me tocó que aquí pasó el Señor y casi me extendió la mano para que yo lo saludara, pero yo le dije que no. No, sí lo saludé. Le dije que Dios lo bendiga. Pero una de las cosas que yo noté particularmente es que había algunas familias que intencionalmente se acercaban a la valla para levantar a sus hijos y que los pudieran bendecir, y dar esa distinción particular. Pero para el Señor Jesucristo era mucho más que una distinción personal. Era el hecho de que pudiéramos atender esos conceptos claros de proximidad. Y yo esta mañana invité a un amigo mío. Pásale, hijo. Le damos un aplauso. Ven aquí. La Biblia dice, él sí puedo, me lo voy a poner aquí porque él está chiquito. Y conmigo, hijo. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo estaba ahí atendiendo a las multitudes. Dile hola a la gente. Hola. Y el Señor y los padres le acercaban a los niños, y los discípulos trataban de reprimir su acercamiento, pero en medio de todo el Señor les dijo, apártense y dejen que ellos se aproximen a mí. Algunas de las figuras teológicas que algunas personas presentan es que el Señor no solo los dejó llegar a una inmediación, sino que en efecto el Señor los recibió tan cercanamente a Él que algunos se sentaban en sus piernas, otros estaban rodeándolo, algunos incluso artistas se han atrevido a dibujar, a hacer algunas pinturas particulares donde representan la escena donde esos pequeños estaban, y justamente la intención era que pudieran tener esa proximidad. El primer aspecto que el Señor Jesucristo tenía como intención, y esto es algo que usted debe tener claro en su corazón, es que el deseo de Dios es que podamos tener una proximidad. Si hay algo que transforma nuestra vida y los conceptos de la vida en general, es que podamos estar cerca. Ahora, ¿cuáles son las cosas que marcan una diferencia en la proximidad? Nada es igual cuando estamos cerca de Dios, absolutamente. Algunos pensamos que estar cerca de Dios puede interpretarse como la parte religiosa, ¿no?, en el corazón o en la vida de todo ser humano. Pero recuerde que Dios no está fragmentado. Dios no está fragmentado. Cuando Él nos quiere cerca es porque Dios quiere ser una influencia importante en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor abrió una puerta para que nuestras generaciones pudieran aproximarse hacia Él, y Él pudiera ser la influencia que pudiera darles el detonador y las herramientas y los elementos necesarios para que nuestros hijos crecieran con la fuerza de Dios, con la influencia de Dios, con la mente de Dios, con la intención de Dios, y en efecto pudieran convertirse en un agente transformador. ¡Qué maravilla de Dios! Lo segundo es que el Señor no solamente quería hacer cosas. La proximidad con Dios nos permite experimentar el amor de Dios en una forma cercana. Y yo casi creo, conociendo el corazón de Jesús, que el Señor lo agarró y le hacía así, ¿verdad? ¿Así le hacía Jesús? Sí, Él dice que sí, y Él se deja querer. Y lo apretaba, y lo apretaba, y lo volví a apretar. Y los niños muy felices.
porque Jesús los apretaba. Y el Señor hacía que el pequeño pudiera sentir su corazón, pudiera tener esa experiencia. En el tiempo de Jesús, los niños no tenían esa facultad de acercarse. Por eso los discípulos se sentían con la autoridad, porque dentro del aspecto tradicional, los niños eran solo algo más que corría por ahí, pero no tenían esa aproximación. Y Jesús quería decirles: ellos son agentes de transformación que están cerca de mi corazón, y que mi proximidad va a cambiar sus mentes, sus espíritus, sus corazones, sus vidas, la forma en que piensan, la forma en que perciben el mundo. Y ellos se van a acordar no solamente de lo que dije, pero cuán cerca estuvieron de mí. Imagínese cuando su hijo empiece a atravesar por momentos difíciles, o usted mismo empiece a atravesar por circunstancias adversas, no solo va a recordar pasajes bíblicos que dicen: ay Señor, tu palabra dice que tú eres mi refugio. Eso va a alentar su vida, pero usted se va a acordar principalmente cuando Dios lo ha abrazado en los momentos más adversos de su vida. Y usted le va a decir al Señor: yo no sé, Señor, se me olvidan todos los pasajes. Lo único que quiero es que me abraces y que no me dejes. Porque el Señor quiere amar en nosotros, quiere amarnos. Cuando Él nos aproxima, cuando Él le decía: dejen que los niños lleguen a mí, es porque yo necesito que esta generación sepa que les amo. Yo necesito que esta generación sepa que no estoy lejos de ellos. Yo necesito que esta generación tenga en cuenta que hay libre acceso, que el precio de la libertad está en mí, que la capacidad de entrar confiadamente al trono de la gracia está en mí, y que lo único que tienen que hacer es decir: Señor, quiero llegar contigo, y que todas las cadenas, todas las puertas se van a abrir y ellos van a poder llegar al corazón de Dios. Pero no es todo. Si hay algo que el Señor quería que ellos entendieran también, vamos a pararnos. Es que para el Señor no es solo tenerlo cerca, pero el Señor también les puso en su corazón entender que lo que Dios quería era traer gozo y alegría a su corazón. Porque la proximidad con Dios no solo te permite escuchar el palpitar del corazón de Dios, pero también te permite sentir los brazos que te dicen: ven, vamos a jugar. Y te lo subes por acá y le das vuelta. Y, ay, qué bueno que me lo dieron chiquito. Y lo cargan, ¿verdad que sí? Y le das vuelta y le salen volando los lentes. Y hay una diversión. Y luego, póntelos bien, hijo. Y luego empezamos a jugar así, 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 así. Y él se deja. Y hay una cosa maravillosa en la proximidad con Dios. Nuestras generaciones han aprendido a que Dios está a la distancia, que Dios no le interesa mucho que seamos felices, pero es todo lo contrario. Dios quiere amar en nosotros y quiere que en la proximidad tengamos en claro que le importa nuestra alegría. Si usted quiere que su hijo crezca feliz, acérquelo al corazón de Dios. Si usted quiere que sus hijos se sientan plenos, si quiere que se sientan satisfechos de la vida, acérquelos al corazón de Dios. No los hagamos un medio de proyección. Y eso se lo digo entre paréntesis. Algunos tomamos a nuestros hijos y queremos que sean una proyección de lo que no logramos, de lo que no hicimos en la vida. Y los llenamos de esto y los llenamos de aquello y los llenamos de acá. Y no dejamos que los niños se acerquen a Dios. Por eso el Señor de Jesús dijo: no los detengan, no los detengan. No se trata de ti, Padre, se trata de Él, tu Hijo.
Tú ya estás experimentando lo que tienes que experimentar de mí. Seguramente que Dios en el proceso ha hecho milagros, prodigios, maravillas. Pero hay momentos importantes donde tú tienes que dejar que tu hijo se aproxime al corazón de Dios para que Él transforme toda la intención de su vida y Él aprenda a crecer sabiendo que uno más grande lo acompaña en medio de cualquier circunstancia. Que Él lo acerca, lo aprieta el corazón, como también lo agarra y se divierte con Él, como yo me estoy divirtiendo con el pequeño. Y crecemos juntos. Y luego cuando se cansa el pequeño, ven conmigo, ya menos nos vamos, La proximidad le permite a su hijo aprender que cuando él se acerca al corazón, que cuando él juega, que cuando él tiene un buen tiempo, también tiene capacidad para descansar y recostarlo en su hombro. Porque eso es lo que Dios quiere. Muchos de nosotros no hemos aprendido a descansar en Dios, porque quizá desde pequeño no nos enseñaron a descansar en Dios. Pero cuando aprendemos a caminar en el corazón de Dios y tenemos esa proximidad, entonces el Señor nos permite acercarnos. Y mire qué tranquilo, ya se durmió. Y pueden dormir tranquilos, pueden estar en paz. Eso pasa. Por eso son asuntos del corazón y asuntos del corazón de Dios. Cuando uno está descansando, dicen los doctores, y ese es el segundo punto, dicen los doctores que cuando los niños duermen, crecen. Por eso hay temporadas donde los niños duermen y duermen y duermen. No se preocupe, están creciendo. Denles un espacio. Y los niños no abusen, Hay niños que abusan y duermen 24 horas. No, redúzcanle a 12. Pero Dios quiere la segunda parte en la aproximación al Señor, es que haya una oportunidad de crecimiento. Cuando tú estás cerca del corazón de Dios, creces. La Escritura dice, Lucas 2:52, que el Señor crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Cuando tu hijo es capaz de descansar en los brazos del Señor, hay un crecimiento nato que entra por inercia. La sabiduría del Señor, la dependencia, la fe se convierten en elementos naturales para tus hijos. No lo tienes que aprender. Algunos pensamos que la fe se aprende. Sí se aprende, pero se aprende en estas condiciones. Se aprende en el descanso, se aprende en la aproximación, se aprende en el abrazo de Dios, se aprende en las condiciones cuando tu hijo entiende que son asuntos del corazón de Dios, de su Padre eterno, del que lo va a sostener en medio de todas las cosas. Por eso Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, porque su dependencia con el Padre era próxima. No los dejen que se aparten. No nos interpongamos en lo que Dios es capaz de hacer con nuestros hijos. Que podamos avanzar en los propósitos y dejemos que Dios siga instruyendo el corazón. El proverbista decía, el rey Salomón, que instruyamos a nuestros hijos. Pero esta es la forma de instruirlos. Cuando los dejamos que se aproximen al corazón de Dios. Cuando dejamos que su vida empiece a vivir en un ambiente que edifique su fe, su confianza, su conocimiento. Queremos que nuestros hijos defiendan el Evangelio de Jesucristo. No lo van a defender porque usted le dice defiéndelo, defiéndelo, defiendo. Lo van a defender porque ellos saben descansar en los brazos de Jesús. Y van a decir, hey, espérate, cuidado lo que dices de Jesús porque es el que me tiene cargado. Cuidado de lo que dices de mi papá, porque yo lo conozco y lo conozco bien. Esa es nuestra responsabilidad, padres. No los alejemos del Señor. Si usted quiere que su hijo crezca en una realidad diferente, deje que Jesús lo abrace. Deje que Jesús lo ponga en el hueco de sus alas.
llévelo hacia adelante y permita que su presencia embargue el corazón de nuestros hijos. Si usted ve que sus hijos quieren más iglesia, no se los impida. Les aseguro que mientras más iglesia tengan, más sabios van a ser. Mientras más iglesia tengan, más motivados van a ser a la superación. Porque la influencia del Padre, la influencia de Jesús en sus vidas, los va a querer saber más y ser más. Porque eso es lo que pasa cuando usted se aproxima a Jesús. Yo le he platicado que en los últimos días, en las últimas experiencias misioneras, los pequeñitos que hemos llevado, los jóvenes, están decidiendo qué carreras estudiar por su experiencia en el campo misionero. Porque ellos han aprendido a estar cerca del corazón de Dios y aprenden a interpretar los deseos y las intenciones del Padre para sus vidas. Eso es lo que Dios hace. Lo tercero, y con eso cierro porque se me está durmiendo y se tiene que ir a seguir celebrando, es que si usted quiere que su hijo viva saludable, espíritu, cuerpo y alma, necesita estar cerca de la fuente de salud, de la fuente de salvación, de la fuente de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y todo eso trae sanidad en los tres elementos que componen la vida del ser humano. Por eso el Señor crecía, el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Si usted no impide que sus hijos se acerquen, al contrario, abre el camino, abre el espacio, fomenta en ellos el corazón de acercarse al corazón de Dios, a esos asuntos del corazón de Dios, usted va a ver su hijo exitoso y lo va a ver desde chiquito. Ama al Señor y míralo cómo ha desarrollado, mira cómo ha crecido, mira cómo las cosas empiezan a influir en su vida, porque Dios lo hace y lo hace muy bien. Imagínese a su hijo en los brazos del Salvador. No solo va a destacar, si usted lo acerca porque esté con una persona prominente en su momento, gloria a Dios, como quiera va a tener su efecto. Pero si usted lo hace sabiendo que la bendición del Señor reposa sobre ellos, porque el Señor Jesucristo no solo los recibió, pero dice el pasaje en Mateo capítulo 19 verso 15, que el Señor extendió sus manos y los bendijo. La bendición del grande, del sublime, del inmenso va a ser sobre ellos. ¿Quiere que sus hijos sean bendecidos? Déjelos que descansen en los brazos del Maestro y el Señor los va a sacar adelante en victoria, con éxito asegurado, porque eso sucede cuando usted los deja que se aproximen al corazón de Dios. Sheila, lo podrás cargar porque ya se me durmió. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Si cada uno de nosotros vivimos en la conciencia de esta realidad, mis hermanos, vamos a vivir una experiencia sublime. Si cada uno de nosotros, como padres de familia, anhelamos que nuestros hijos puedan llegar a la superación en todos los sentidos de la vida, lo único que tenemos que enseñarles es a que hay proximidad al corazón de Dios. En aquel tiempo los discípulos lo impedían. Hoy hay voces, hay medios que el enemigo está levantando, hay cosas que el enemigo está poniendo como saetas para perturbar el crecimiento sano de nuestros hijos. Y yo pido al Señor que Dios traiga sabiduría al corazón de cada padre, porque nosotros necesitamos crear ambientes importantes. Escuchaba yo el testimonio de algunas familias en los últimos días que decían: hermano, yo me tuve que cambiar
de colonia, vivía por allá y me moví acá porque quise que mi hijo estuviera en una institución cristiana. Para mí tomó prioridad. Me costó, pero pedí al Señor que Él supliera los recursos, abrió la puerta y yo le pude dar un ambiente diferente a mi hijo. Y hoy puedo decir que mi hijo ha crecido, ha sido destacado, ha sido exitoso en lo que hace, porque en algún momento tuve oportunidad de pagar el precio. No es fácil, mis hermanos, crear toda la atmósfera para que nuestros hijos puedan acercarse. Nosotros como iglesia hemos desarrollado un ministerio educativo, Alfa y Omega, por muchos años, más de 30 años ya. Y nos hemos enfocado en mantenernos presentes porque entendemos la necesidad que hay de generar un ambiente diferente. Pero nosotros, padres, necesitamos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Recuerde, cualquier conocimiento, queremos que nuestros hijos aprendan esto, aprendan aquello, pero todo se va a acabar. Yo soy pro estudio y quiero que mis hijos se superen, pero nunca dejaría que eso tomara prioridad sobre su experiencia con el corazón de Dios. Porque si yo no dejo que ellos se acerquen al corazón de Dios, todo lo demás es pasajero, se acaba. Y no sabemos en qué momento se acaba. Algunos pensarán, van a crecer. ¿Quién dice? El único que tiene control de los tiempos y sabe cuántos son nuestros días es el Señor. Por eso hay que ponerlo cerca del corazón de Dios. Si usted tiene que pagar un precio específico porque su hijo crezca en un ambiente sano, hágalo. Hágalo prioridad en su vida. Vale la pena. Nosotros hemos tenido familias en el colegio que viajan desde pesquería hasta Cumbres, primer sector, todos los días, por muchos años, desde preescolar hasta preparatoria. Y hemos visto el resultado de vidas que han crecido sanas. No escatimemos, no escatimemos, no escatimemos. No impida que sus hijos se acerquen al corazón de Dios. Recuerde que si usted deja que ellos estén próximos al corazón de Dios, esos pequeños van a ser agentes de transformación para su generación y para muchas generaciones más hacia adelante. Y eso, escuche esto, y con esto cierro, y eso va a permitir que sus hijos, sus nietos, quizás sus sobrinos, cumplan su verdadera misión en la tierra. Porque ninguno, y esto lo he dicho repetidas ocasiones, ninguno llegó por casualidad a este mundo. Todos llegaron con propósitos específicos de Dios para transformar a este mundo. Y yo lo invito, mi hermano, a que usted ponga su corazón ahí, a que usted ore: Señor, ¿qué necesito hacer con mis hijos? ¿Cómo necesito instruirlos? Y que sea sincero con usted mismo: Señor, ¿qué estoy haciendo para impedir que ellos se acerquen al corazón tuyo? Porque a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero en realidad estamos impidiendo que ellos se acerquen al corazón de Dios. ¿Qué necesito hacer? Y que Dios nos dé el discernimiento, la sabiduría para instruir esta generación. ¿Por qué no se pone de pie conmigo?